Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este ciclo de webinars Conectando Conocimientos en la Era Digital. Soy Lina Rojas de la Federación Interamericana del Cemento. Les agradecemos su participación en el día de hoy en el webinar Transición Energética en Colombia, Situación Actual y Perspectivas. En esta conferencia se dará a conocer la situación actual de Colombia en la transición energética, las características y dinámica del sector energético colombiano, el avance que se ha tenido en el proceso de transición, las medidas regulatorias que se han implementado para impulsar este desarrollo y los retos pendientes que tenemos como país hacia el futuro. Está a cargo del doctor Carlos Zarruch, quien es economista y abogado de la Universidad de los Andes, especializado en finanzas y derecho comercial de la misma universidad. Cuenta con amplia experiencia en dirección estratégica de empresas del sector financiero y del sector real y liderazgo de equipos gerenciales. En el sector público lideró procesos de apoyo a la transformación y mejora de la competitividad de las pymes a través de los diferentes programas que desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se dirigen a soportar el desarrollo de estas empresas. Desde su trayectoria, podemos destacar que fue gerente general de la empresa CAM Colombia, viceministro de Desarrollo Empresarial dentro del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, vicepresidente de apoyo en el Banco Central Hipotecario, vicepresidente financiero de Corpavi, entre otros. Actualmente es el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía. En cuanto a sus inquietudes y preguntas, pueden irlas formulando durante la conferencia a través del panel que está ubicado al lado derecho de su pantalla. Al final dejaremos un espacio para que el doctor Zarruch las responda. Doctor Zarruch, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Adelante. Muchas gracias, Lina. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias a FICEM por la invitación, a la doctora María José García, su presidente. Es un placer para mí compartir con ustedes este espacio donde el propósito es darles a conocer la situación actual del sector de la energía en Colombia. ¿Se está oyendo bien, Lina? Sí, doctor Zarruch, se escucha bien. Listo. Entonces, tengo aquí una presentación, digamos, que el propósito que tiene es dar a conocer la situación actual del sector energético en Colombia, el proceso que estamos atravesando y las perspectivas que tenemos. Es un sector muy importante desde el punto de vista económico y social y por tanto el desarrollo del mismo es fundamental para el bienestar de los países. Entonces, empiezo aquí la presentación. Energía en Colombia, situación actual y perspectivas. El sector eléctrico en Colombia, digamos que ha tenido dos momentos importantes. En 1994, hace 26 años, que tuvo la transición a los operadores privados, ahora me refiero a eso, y a partir de 2019 empezamos la transición energética que se ha venido desarrollando en todo el mundo desde el COP21 de París y donde todos los países, digamos, se comprometieron, o la mayoría de países del mundo se comprometieron a hacer ese proceso de transición energética para mejorar el uso de energía y para mejorar el comportamiento del planeta y la emisión de gases de efecto invernadero. Ese ha sido otro punto de quiebre que ha tenido el sector energético en Colombia y después veremos las perspectivas cómo son. Entonces, el primer punto de quiebre fue en el año 94. En línea con lo que estaba pasando en el mundo, digamos, de regulación de los mercados, de privatización de los mercados, de integración de los mercados, en Colombia también se dio un fenómeno importante y un proceso importante que fue que el sector de los servicios públicos, y ahí me refiero prácticamente a todos los servicios públicos, energía, gas, agua, etcétera, pasaron en el caso de la energía, de ser totalmente público, prestado por operadores públicos, a tener una participación muy importante de operadores privados. En el año 94 se expidieron dos leyes, la ley 142, que le dio entrada, de 1994, que le dio entrada a operadores privados a la prestación de todos los servicios públicos, y la ley 143, que le dio entrada a los operadores privados específicamente al sector de energía. Nosotros tuvimos una crisis de energía en el año 90-91, tuvimos un apagón importante ahí por unas condiciones climáticas y en Colombia tenemos una gran
cantidad de energía hídrica, de generación hídrica, y digamos esto fue un refuerzo para que en el año 94 se expidiera esa ley 143 que le dio entrada a los operadores privados al sector de energía. Eso, ¿cuál es el resultado más grande? Que de ser una matriz completamente pública antes de estas leyes, hoy en día tienen entre un 60, 65 y 70% los diferentes estamentos de la cadena, la generación y la distribución de energía de participación de los operadores privados. ¿Cómo es y cómo se hizo esa transición? Esa transición se hizo bien, ahora veremos los resultados. ¿Cómo es la estructura del sector hoy en día en Colombia? Yo digo que es un sector sólido, que ha tenido un buen manejo, que tiene una estructura sólida y efectiva, que ha estado muy concentrada en la política energética y alejado de las connotaciones políticas diferentes a la provisión del servicio de energía. Y entonces la estructura es esta que está ahí en la diapositiva. La política sectorial la hace el Ministerio de Minas y Energía. Hay una unidad, hay una institución muy importante que es la Unidad de Planeación Minero-Energética, que es la UME, que hace la planeación del sector a mediano y largo plazo. Ya hoy la UME está haciendo proyecciones a 2050. Entonces, ha tenido una muy buena capacidad de proyección y de planificación y de anticipación del comportamiento del sector. Luego la regulación la hace la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es una comisión completamente técnica y fundamentalmente centrada en los temas de regulación técnica del sector, que como todos sabemos es un sector con unas condiciones técnicas muy importantes, con unas consecuencias muy importantes desde el punto de vista de la seguridad de las personas y de la seguridad de los sistemas de producción. Entonces requiere una regulación de muy alto nivel y de mucho tecnicismo, y eso es lo que hace la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que en Colombia la llamamos la CREG. Y luego la coordinación de la operación la hace un ente también independiente que es el XM, que coordina la operación del SIN. El SIN es el Sistema Interconectado Nacional y tiene unos componentes que son el administrador del sistema de intercambios comerciales, el Centro Nacional de Despacho, el liquidador de cuentas, y es una institución, es una entidad también XM muy técnica y muy focalizada en el manejo y en la operación del sector. Y la vigilancia la hace la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que también entonces es un ente completamente independiente y que tiene una función específica de vigilancia. Esa estructura, digamos, que le ha dado, es una estructura, yo digo que es muy sólida, muy seria desde el punto de vista técnico, muy focalizada en las herramientas de manejo, de planificación y de control del sector. Y yo diría que le ha dado un buen manejo al sector en estos últimos 25 años en que se hizo esa transición de los operadores públicos a los operadores privados. ¿Cuáles han sido los logros de la transición? Yo digo que tenemos 3 logros importantes. Uno, una seguridad en la provisión del servicio. Tenemos un buen nivel de seguridad en la provisión del servicio, un buen nivel de cobertura. Todavía tenemos un faltante de cobertura a nivel nacional, pero que es relativamente pequeño. Es muy importante, pero creo que tenemos un buen nivel de cobertura a nivel nacional y un buen nivel de calidad en la provisión de energía, aunque siempre hay retos pendientes, y yo los pongo aquí como 5 retos que tiene el sector en Colombia. Entonces, resumo, tuvimos esa transición de operadores públicos a operadores privados. Esa transición se hizo con una estructura muy sólida del sector, se tuvieron buenos resultados, pero todavía hay retos pendientes que yo los pongo aquí en estos 5. El primero, llegar al 100% de cobertura en las zonas no interconectadas. Eso es lo que quiere decir ZNI. Tenemos unas zonas no interconectadas en el país y que no tienen buena provisión del servicio. El nivel de precios de la energía también es un reto que está pendiente y que es permanente en el desarrollo del sector. No tenemos los precios más altos, pero tampoco los más bajos. Estamos más o menos en la mitad de la tabla, como veremos más adelante. Otro reto es aumentar la electrificación de la economía. Como veremos más adelante, también la electrificación de la economía tiene una relación muy fuerte con el desarrollo económico de los países y por tanto ese es un reto. Tenemos un tema muy crítico en una región del país que es una región muy importante, que es la región Caribe. Son más o menos
2.700.000 usuarios y más o menos 12 millones de habitantes en la región Caribe que tienen una mala provisión no tienen buena calidad en el servicio de energía, y ahí hay un reto importante de parte del Estado. Y el otro reto es la mayor participación de las fuentes no convencionales de energías renovables. Esos son como los retos que le quedan al sector hacia el futuro, y un poco a eso me voy a referir de aquí en adelante. Entonces, un poco para ver la estructura del sector. ¿Cuál es la participación de actores de la cadena energética en Colombia? Entonces, hoy tenemos 259 actores, más o menos. Estos son datos tomados de XM ahora en 2020. Tenemos 84 actores en generación, 17 actores en transmisión, 38 en distribución de energía y 120 en comercialización. Esos son como los 4 eslabones de la cadena en las que se dividió el sector y se regula el sector y se expiden las normas de desarrollo y de control del sector: generación, transmisión, distribución y comercialización. Y tenemos 259 actores. Yo digo que con lo que está pasando en el mundo, con las fuentes de energía renovables y con la entrada de pequeños generadores y de una gran cantidad de actores, en 10 años vamos a tener miles de actores, porque se está impulsando mucho la generación distribuida, la generación en pequeña escala, la autogeneración, y eso va a hacer que el mercado adquiera otra dinámica. Por eso yo lo pongo como un punto de quiebre, no solamente por el tema ambiental, sino por la dinámica que se le está dando al sector, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Un sector que hoy es de grandes actores y que tiene 259 actores, en pocos años va, con la entrada de los pequeños generadores, va a tener una gran cantidad, muchos actores, y eso le va a imprimir otra dinámica a la competitividad, a la formación de precios, a la generación de energía, a la calidad en la generación de energía y a la dinámica misma del sector. Entonces, esa es como la composición del sector en este momento en Colombia. La capacidad instalada de generación. Colombia es un país, el último renglón, de 17.500 megavatios de capacidad instalada. Pero de esos 17.500 megavatios, lo que está resaltado en amarillo es el componente más fuerte, es la hidráulica. Entonces tenemos, estos son datos a julio de 2020, tenemos un 63% de capacidad instalada de generaciones hidráulica, un 5% despachada centralmente y un 5% no despachada centralmente. Por tanto, la capacidad instalada de generación hidráulica en Colombia está entre el 68 y el 70%, está la generación de energía hidráulica. Ese es el componente más importante que ha tenido el país. Ha crecido un poco la térmica, ahora la vemos, pero hemos sido un país fundamentalmente de generación hídrica. De ahí también el compromiso del país para complementar la matriz con otras fuentes no renovables, con otras fuentes renovables no convencionales, ¿sí? Fuentes no convencionales renovables de energía, para complementar esa matriz que está dependiendo mucho del factor hídrico. Entonces, cuando hay fenómenos climáticos, tenemos ahí unos riesgos importantes, y por eso ese es también otro factor que ha impulsado este proceso de transición energética y de desarrollo de otras fuentes de generación de energía en el país. La participación en generación entre públicos y privados. Como yo decía antes, miren, la generación hoy en día, el 67% son actores privados. Está Emgesa, que es del grupo Enel, está Isagen, que es de Brookfield, está Celsia, que es de un grupo empresarial muy importante en Colombia. En fin, esa capacidad neta de 17.300, 400, 500 kilovatios de capacidad, megavatios de capacidad instalada, un 67-70% son operadores privados. Lo que hace 26 años era completamente público, repito, hoy tiene una participación muy importante de operadores privados en generación. En transmisión, el actor más importante es ISA Intercolombia, que también es una empresa muy importante, es una empresa multilatina que tiene inversión en Colombia y en buena parte de países de Latinoamérica, de Centroamérica y de Sudamérica. Colombia tiene hoy 26.000, el último renglón donde dice total por agente kilómetros, 26.943 kilómetros de transmisión de energía. De esos 26.943 kilómetros de líneas de transmisión, 10.933 son gestionados por ISA Intercolombia, que repito que es una sociedad de economía mixta muy importante, muy sólida, muy consistente y de muy buen desempeño también, y participa con el 41% de la transmisión de energía en los diferentes niveles de tensión, como se ve ahí en la presentación.
En distribuidoras. Entonces ahí tenemos, el total son 15 millones, tenemos 15 millones de clientes. 15.196.992 clientes en Colombia, usuarios de energía. Somos 50 millones de habitantes, son 15 millones de usuarios que están conectados al sistema nacional. De esos, fíjense que privado es 32, pero en mixta hay una muy grande que es Electricaribe, que es prácticamente privada, hay una participación muy pequeña del Estado, por eso yo decía que la privada ahí también llega más o menos al 60-65% entre Electricaribe, que tiene hoy 2.708.000 clientes, y solamente Electricaribe tiene el 18% de los clientes del país. Entonces, si uno suma el 32% de la privada, que es Codensa, Celsia Colombia, Celsia Tolima, la Compañía Energética Occidente y Electricaribe, y algunas otras que son menores, estamos llegando casi al 60-65% de operadores privados en la distribución de energía. De las públicas, la más grande es EPM, Empresas Públicas de Medellín, que es una empresa también muy importante del sector, que tiene el 16%, pero ese es como el mapa de la distribución. Tenemos 15 millones de clientes en el sector total y atendidos, repito, entre un 60 y un 65% por operadores privados. Según la demanda, entonces ese es el total de demanda de megavatios hora al año. También la privada participa con un 28%, la mixta también, ahí está Electricaribe, estamos hablando casi también del 60% de atención con operadores privados. ¿Cómo ha evolucionado la matriz energética en Colombia? Aquí está la evolución de la matriz entre 1990 y 2020, en los últimos 30 años. Pasamos de tener una capacidad instalada en 1990 de 6.277 megavatios a la capacidad instalada actual de 17.518 megavatios. Eso es un crecimiento, miren, lo he dicho, el sector ha tenido un crecimiento del 179% en su capacidad instalada desde 1990, en la capacidad instalada de generación de energía. Ha tenido un buen desempeño. Yo digo que lo que decía antes, el sector ha tenido un manejo serio, sólido, consistente y efectivo, y con muy buena capacidad de anticipación de las necesidades del país. Entonces, hemos tenido, después de ese apagón que tuvimos a principios de los 90, en el año 90-91, no hemos vuelto a tener eventos críticos, un racionamiento, un pequeño racionamiento en el año 2015, pero digamos que en esos 30 años ha habido un buen comportamiento del sector, que ha pasado de 6.277 megavatios de capacidad instalada a 17.518. Ahí que se destaca que la hidráulica en el año 90 pesaba el 82%, hoy pesa el 63%, ¿sí? Más el 5% en la nave despachada centralmente es el 70%, o sea, la hidráulica ha bajado del 82 al 70%, y creció mucho la térmica, pasó del 17% en el año 90 al 29% en el año 2020. Hoy tenemos una componente importante de generación térmica, que fue la entrada del carbón básicamente. Aquí muestro, Colombia en los años 80 empezó a producir, se empezó a desarrollar la producción de carbón con unas minas muy importantes en el norte del país, en la región Caribe. Estas son las exportaciones de carbón. Hoy somos el sexto exportador mundial de carbón. Fíjense que en los años 80 no teníamos nada, en el 85 empezamos a exportar 126 millones de dólares. Hoy estamos exportando más o menos 7.400, 7.500 millones de dólares anuales en carbón. Somos el sexto exportador mundial, después de Australia, Indonesia, Rusia, Estados Unidos y Sudáfrica. Y eso hizo que esa producción tan importante de carbón se incorporara también a la matriz energética, y como mostraba antes, hoy en día la matriz energética térmica, la participación térmica es casi del 30%, que es básicamente gas y carbón. Y repito, que se ha dado en línea con el proceso de producción y con lo que ha sido el desarrollo de la economía. El primer reto, la cobertura en las zonas no interconectadas en Colombia. El primer reto es llegar al 100% de cobertura en las zonas no interconectadas. Aquí muestro el mapa de Colombia para destacar una cosa muy importante, y es que tenemos una geografía muy rica, muy variada, pero también con unos retos muy grandes que nos pone la geografía. Como ustedes ven,
la cordillera de los Andes, desde Chile, y cuando atraviesa todo el continente es una sola cordillera, pero justamente en el momento en que entra Colombia se abren tres. Entonces Colombia es un país fundamentalmente andino. Esas líneas que están ahí son las del sistema de interconexión, el sistema interconectado nacional, que es el sistema de transmisión nacional y el sistema de transmisión regional. Si ustedes miran, es un sistema que está focalizado fundamentalmente en la región andina de Colombia. En la región andina hay un poco la región Caribe, que es la parte norte, que está arriba en La Guajira y en los departamentos de la zona norte. Pero si ven, casi la mitad del territorio nacional no tiene líneas de transmisión porque es la zona no interconectada. La parte oriente-sur, desde la mitad hacia abajo, es básicamente la región, la selva amazónica, y la parte oriente-norte es la altillanura, que es una altillanura profunda con una densidad de población muy baja, muy extensa, y ahí no tenemos líneas importantes de transmisión. Un poco ahí, miren, en la región andina están las 13 principales ciudades donde está el 42% de la población, de 48, 49 millones de habitantes, están en la región andina. Bogotá, Medellín, y eso quiere decir que está ahí concentrado el tema básicamente, fundamentalmente. Los retos están en las zonas no interconectadas que están en el resto del país. Aquí están las zonas no interconectadas. Hoy tenemos una cobertura que no es del 100%, pero no es, pues es un 3%. Tenemos una cobertura de 97% de cobertura de energía eléctrica. Hay 427.000 viviendas sin servicio. Es un indicador que a nivel de América Latina, a nivel mundial, pues no es muy alto, pero es un reto muy importante que tiene el país desde el punto de vista social y económico de tener esa cobertura total del 100%. Entonces ahí está el mapa de las zonas no interconectadas, que son básicamente, fíjense que la zona roja es la que tiene una cobertura menor del 70%, está básicamente en la región de la selva del Amazonas, del Caquetá, y luego en la parte de la altillanura profunda de los llanos orientales. Y las mayores coberturas están en la zona andina, que es donde están, digamos, las principales ciudades. Pero ese es uno de los retos más importantes que tiene el país. Ahí siguen las zonas no interconectadas, son 1.856 localidades, 198.000 usuarios de energía, que tienen 236 megavatios de capacidad operativa en las zonas no interconectadas, y se vuelve entonces el reto más importante, yo diría, que desde el punto de vista social tiene el país, y es llegar con el 100% de cobertura a esos 190.000 usuarios adicionales que no la tienen hoy, que son el 3% de los usuarios y de la población del país. Aquí está la caracterización de las zonas no interconectadas. Son el 87% de las poblaciones son poblaciones con menos de 151 usuarios. Fíjense que las poblaciones con menos de 51 usuarios son el 33%, el 33%, luego entre 51 y 151, y está el número de horas de servicio. Tienen 4, 5 y 8 horas de servicio. Entonces, ahí hay un reto muy importante porque hay unas falencias importantes en darle. Aquí están todas las zonas no interconectadas del país, como vemos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. La tipo 1 es de más de 300 usuarios, no hay sino 40. Entre 151 y 300 usuarios hay 192. Y la gran cantidad de usuarios se concentra en la gran cantidad de zonas. Hay 937 localidades entre 51 y 150 usuarios y 678 localidades entre 1 y 50 usuarios. Esto también es lo que dificulta y lo que hace más difícil desde el punto de vista operativo y económico llegar a esas zonas, pero ese es un reto grande que tiene el país y que lo ha estado trabajando, lo ha venido trabajando y lo tiene que seguir trabajando desde el punto de vista regulatorio y operativo, porque es llevar la cobertura al 100% de los habitantes del país. Ahí hay 172 viviendas sin servicio de energía en las zonas no interconectadas, y repito, ese es el reto grande que tiene el país. El otro reto es el precio de la energía. Aquí hay un cuadro donde están los precios de la energía residencial en el mundo. Eso es 2019, tomado donde los que están en amarillo son países de América Latina. El rojo es Colombia
los amarillos son países de Latinoamérica y el resto son países del resto del mundo, de los otros continentes. Entonces, fíjese que Colombia está en 15 centavos de dólar por kilovatio hora, no está en el más alto, que está entre 26, 28, 30 y 36, países de alto nivel de desarrollo, y tampoco estamos en el más bajo. Ahí hay un reto, yo decía, que en el tema de precios es seguir trabajando para que el sector siga aumentando la competitividad para seguir avanzando en el nivel de precios de la energía. Esa es la energía residencial y la energía comercial. También el rojo es Colombia, los amarillos son América Latina y países de América Latina, y los azules son el resto del mundo. Ahí estamos en 14 centavos de dólar por kilovatio hora. Seguimos siendo, aquí estamos un poquito más arriba de la mitad de la tabla. Entonces ese es otro reto importante que tiene el país en términos de que el sector siga funcionando de manera competitiva para que haya una formación de precios cada vez más efectiva en el país. Aumentar la electrificación de la economía, ese es otro reto importante. Aquí hice un ejercicio estadístico que ahora les muestro. Este es los kilovatios hora, el consumo de kilovatios hora per cápita a nivel mundial. El rojo es Colombia, los amarillos son países de América Latina y el resto son países del resto del mundo. Entonces, Colombia tiene un consumo per cápita de 1.500 kilovatios hora al año, esos son datos de 2017. Y el mundo desarrollado, si ustedes miran, Estados Unidos y Canadá está entre cerca de 15.000, 14.270 está Canadá y Estados Unidos está en 12.570. Ahí veremos que hay una relación muy fuerte entre el desarrollo económico y el consumo de energía. Por eso un reto importante es seguir incentivando el desarrollo del sector para electrificar la economía, porque es una relación muy fuerte, y aquí hice un ejercicio estadístico que ahora les comparto, una relación muy fuerte entre el consumo de energía y el desarrollo económico, tomado el desarrollo como el ingreso per cápita, que lo veremos ahora. Aquí está cómo ha evolucionado el consumo de energía en diferentes países. Entonces, en Estados Unidos, entre 1973 y 2017, en Estados Unidos pasó de 8.570 kilovatios hora a 12.570 al año, creció 46%. En Alemania creció 49%. Y aquí veremos que entre más los países empiezan a un más bajo nivel de desarrollo, mayor es el crecimiento y mayores son las perspectivas de crecimiento del sector. En Chile creció en 134% en el mismo periodo, pasó de 1.700 a 4.060. En Argentina creció 213%. En Perú creció 250%, pasó de 420 a 1.470. En Colombia crecimos 257%, pasamos de 420 a los 1.500 kilovatios hora per cápita. En Guatemala creció 343%. En Brasil creció 358%, pasó de 550 en el 73 a 2.520 en el 2017. En Ecuador creció 862%, pasó de 160 a 1.540. Y este es el caso más icónico de la relación del consumo de energía con el desarrollo. El país que es el ícono de crecimiento económico en las últimas décadas, que es la China, pasó de 180 kilovatios hora per cápita en 1973 a 4.550 en 2017, aumentando un 2.427% en ese periodo de los 50 años. Eso para demostrar un poco la importancia de la energía en el desarrollo. Miren, aquí hice un ejercicio, cogí 50 países, empezando los de ingreso bajo, 50 países del mundo. Níger, entonces ahí está el PIB per cápita. Níger tiene, en dólares corrientes, son datos de IEA y del Banco Mundial. Níger y Haití tienen 516 dólares de ingreso per cápita al año. Y el consumo de energía per cápita, la otra columna, 140, 40, etcétera. Y este cuadro llega hasta los países con 5.500 dólares, que son Indonesia, Sri Lanka, Jamaica, Irán, 5.500 dólares de ingreso per cápita y los consumos de energía, ¿sí? Luego los países de ingreso medio, los que van de 6.000 dólares de ingreso per cápita, ahí está Colombia, 6.377, hasta 15.000 dólares más o menos de ingreso per cápita, que es lo que se toma como ingreso medio a nivel mundial, los 15.000 dólares de ingreso per cápita. Y entonces están los dos datos, el PIB per cápita, el ingreso per cápita, el PIB per cápita, perdón, y el consumo per cápita de energía. Y luego están los países de alto ingreso, los que van de 15.000
dólares de PIB per cápita anual a 50.000, 60.000 y 100.000, y los consumos de energía per cápita, como veíamos antes, 12.500 kilovatios Estados Unidos, 14.270 Canadá. Y le hice un ejercicio estadístico a la correlación de esas dos variables. Aquí está la gráfica de cómo crecen, de cómo se comportan esas dos variables, el consumo de energía per cápita y el ingreso per cápita. Y aquí le hice este ejercicio y es medir la correlación entre las dos variables, medir cómo es la relación de comportamiento de esas variables entre los diferentes países. Y el coeficiente de correlación es una medida estadística que se da entre -1 y 1. Aquí puse la explicación de qué es el coeficiente de correlación. Entonces, cuando dos variables tienen un coeficiente de correlación de +1, quiere decir que tienen un comportamiento exactamente igual y con una relación de proporcionalidad. Cuando la una crece, la otra también crece y más o menos en la misma proporción. Eso quiere decir que son dos variables prácticamente iguales. Y cuando tienen un comportamiento de -1, es que son completamente diferentes. Pues aquí el coeficiente de correlación entre el consumo de energía y el desarrollo económico medido como el PIB per cápita es del 0.82, muy, muy cerca al 1. Quiere decir que hay una relación muy, muy fuerte entre la energización de las economías y el desarrollo económico. Estar en 0.8299 es estar casi, es muy difícil encontrar variables con esa coeficiente de correlación tan fuerte, y esa correlación la tienen el consumo de energía y el crecimiento económico o el desarrollo económico medido con un indicador muy general que es el PIB per cápita, pero es un buen indicador del desarrollo económico. Por eso es otro reto que tenemos los países hacia el futuro, de seguir incentivando el desarrollo y el consumo de la energía y el desarrollo de renovables para que haya más consumo de energía, porque hay una relación muy fuerte con el crecimiento y el desarrollo económico. El otro reto es la calidad del servicio de energía en la región Caribe. Como yo decía, en la región Caribe tenemos 7 departamentos, tenemos 12 millones de habitantes, tenemos 2.700.000 usuarios. Allá ha habido un tema de una provisión de mala calidad. Mira, acá hay dos indicadores, el SAIDI y el SAIFI. El SAIDI es la duración de las interrupciones de energía en un año. Estos son datos del año 2018. Fíjense que el promedio nacional, el promedio de estas ciudades está cerca, es la línea amarilla, está un poco por debajo de 30, esos son 30 horas de interrupción al año en promedio. SAIDI es duración. El otro es SAIFI, que es frecuencia. SAIDI es duración. Entonces quiere decir que esas ciudades que están ahí tienen un promedio nacional de 30 horas, un poquito menos de 30 horas, 28, 29 horas de interrupción al año. Pero fíjense que las ciudades que menos tienen, que son Tunja, Medellín, tienen 3 horas al año. Y las ciudades que más tienen son las que están a la derecha, que son básicamente de la región Caribe. Montería es Caribe, Barranquilla es Caribe, Santa Marta es Caribe, Riohacha es Caribe, Valledupar, Cartagena, Sincelejo. Ahí hay un reto muy importante que el gobierno ya está solucionando. Ya hizo la adjudicación de la operación que tenía Electricaribe, la que tenía la empresa española, se la adjudicó a 2 empresas, la partió en 2 y hizo la adjudicación ahora en el mes de marzo, y está en el proceso de entrada de nuevos operadores para darle una nueva prestación del servicio y mejorar los niveles de calidad en esas regiones. Es la duración de las interrupciones y el SAIFI es la frecuencia de las interrupciones. Es el número de interrupciones al año. Entonces, el número de interrupciones, el promedio, que es la línea amarilla, está más o menos en el 35%, pero las ciudades con menos interrupciones tienen 7, 8, 14, 20 al año, y las ciudades otra vez de la derecha de la región Caribe tienen 80, 70, 50, 60. Por tanto, ahí hay un reto muy importante de mejorar el servicio de energía en la región Caribe del país, y el gobierno ya está trabajando en ese tema. Este es el cuadro del SAIDI y del SAIFI por ciudades, que era lo que estaba antes en la gráfica. Otro reto, la mayor participación de las fuentes no convencionales de energía renovables. Es otro reto que tiene el país. Aquí está la proyección de la matriz. Esta es una proyección que hizo la UME en 2000, tenemos tomando como base 2017 y a 2031. Fíjense que en 2017 en eólica y solar no había prácticamente nada, eran 0. Son las líneas que están resaltadas en amarillo. Hoy en día tenemos entre eólica y solar más o menos 500, 600 megavatios, que es un 2%, un poco 2, 3% de la matriz energética.
La proyección que tiene la UME es que a 2031 estemos en el 17% entre la eólica y la solar. Más o menos 24.000 megavatios de capacidad instalada total, y que de esos 24.000 megavatios, más o menos 4.000 megavatios sean de energías eólica y solar con fuentes no convencionales de energías renovables. El país tiene eso claro, el gobierno lo tiene claro, lo ha empezado a trabajar, lo está trabajando, y ahora veremos, digamos, las normas que se han expedido y las acciones que se han tomado con el propósito de impulsar la transición energética y todo este tema del desarrollo de las fuentes no convencionales de desarrollo del sector. El plan, una meta muy general del plan PND es Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta de cada gobierno, fue una ley expedida en el 2019, en el tema energético es 150.000 usuarios beneficiados con programas de eficiencia energética, aumentar la cobertura de electricidad en 100.000 usuarios de los 400.000 que hay desactivados, aumentar la capacidad instalada, esto es a 2022, ese es el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno que va de 2018 a 2022, aumentar la capacidad instalada a 19.000 megavatios, estamos en 17.000, y la capacidad de energía con fuentes no convencionales a 1.500 megavatios, lo que hoy está prácticamente en 400, 500. ¿Cómo se han empezado a hacer este impulso de las fuentes no convencionales de energías renovables? Empezó con la ley 1715 de 2014. El gobierno empezó a trabajar eso, el país empezó a trabajar eso. Una ley que promovió el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energías renovables, integrándolas al mercado, incentivando su participación en las zonas no interconectadas y trabajando para proveer seguridad de abastecimiento energético, sobre todo en las zonas no interconectadas. Esa norma también autoriza la entrega de excedentes de energía a la red por parte de los autogeneradores y confirió a la CREC la facultad de definir las normas para la remuneración de los excedentes que generen los autogeneradores en pequeña escala que utilicen fuentes no convencionales de energías renovables. Esa ley definió cuáles eran las energías renovables no convencionales y definió la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y la mareomotriz. Y estuvo focalizada esa ley en incentivar esta generación con estas fuentes no convencionales, y creó unos incentivos, que son unos incentivos tributarios que están aquí. La deducción de la renta del 50% de las inversiones. Entonces, la empresa que haga una inversión podía deducir de su renta gravable para pagar un menor impuesto hasta el 50% del valor de la inversión. ¿Sí? Ese 50% recientemente se amplió a 15 años. Inicialmente la ley 1715 había puesto la reducción de la inversión durante los siguientes 5 años a la ejecución de la inversión. El plan de desarrollo lo amplió a 15 años. Hoy en día, una empresa que haga una inversión de 10 millones de dólares, de 100 millones de dólares, puede deducir de su renta gravable hasta el 50% del valor de esa inversión en los siguientes 15 años. Luego, exención del IVA, que es el impuesto al valor agregado, que es a veces similar con algún impuesto a la venta en algunas ciudades. Impuesto indirecto es a equipos, elementos, maquinarias y servicios que entren dentro de los proyectos de generación con fuentes no convencionales de energías renovables. Exención del pago de derechos arancelarios también, de aranceles a los equipos y materiales que entren a esos proyectos de energías renovables. Y se puede depreciar aceleradamente también los activos con una tasa máxima de depreciación del 20% anual en los primeros 5 años para pagar también menos impuestos. Entonces eran unos incentivos tributarios que pretendían incentivar el desarrollo de las fuentes no convencionales de energías renovables. El Plan Nacional de Desarrollo generó el Plan Nacional de Desarrollo, que es la Ley 1955 de 2019, que es la hoja de ruta del actual gobierno, expidió también algunas normas que siguen incentivando ese desarrollo de las energías renovables. Aumentó a 15 años el periodo durante el cual se podía deducir la renta gravable hasta el 50%, porque la ley 1715 de 2014 lo tenía únicamente a 5 años. Entonces, en 5 años muchas veces los primeros 2, 3, 4 años los proyectos no son rentables, entonces se perdía esa capacidad de deducir y no se perdía ese beneficio, digamos. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo dijo que ese 50% del valor de la inversión se puede deducir hasta en los siguientes 15 años después de que se haga la inversión, y eso ha sido también un estímulo importante.
También el artículo 175 del Plan Nacional de Desarrollo incorporó unas partidas arancelarias exentas de IVA que no estaban los inversores, los paneles solares y los controladores de carga. El artículo 287 dijo que considera servicio público la generación que se haga en las zonas no interconectadas, y al ser servicio público se puede acceder a unos recursos de unos fondos que son el FASNI y el FAER para reposición de activos. Eso también ha sido otro incentivo. El sector eléctrico, las empresas generadoras tienen que hacer unas transferencias a los parques nacionales, a los distritos y a los municipios, sobre todo por el tema ambiental, y son unas transferencias que son el 6% para la generación hidroeléctrica, el 6% del valor de la facturación, de las ventas brutas, el 4% para la generación térmica, y esas transferencias se las puso del 1% para la generación hecha con fuentes no convencionales de energías renovables. Por tanto, es un gravamen también mucho menor que el que tienen otras fuentes de generación de energía. El Plan Nacional de Desarrollo también determinó que en este proceso de transición energética van a entrar nuevos agentes, entonces le dio a la CREG, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la obligación de regular la definición de las nuevas actividades o eslabones, la regulación aplicable a los nuevos agentes, la determinación en la que cada agente puede participar, la definición de las reglas de gobernanza, en fin, la obligación de regular todos los aspectos que se están dando en este proceso de transición energética. Un programa de energización para la región pacífica también, que es una región que tiene también dificultades de conexión. Entonces, acceder a fondos de un plan especial de fondo para el desarrollo del plan Todos Somos Pacífico. En los edificios pertenecientes a las administraciones públicas, el plan de desarrollo también en el artículo 292 los obliga a que hagan planes de eficiencia energética para alcanzar por lo menos un 15% de ahorro energético a más tardar en el año 2022. Todas estas han sido medidas, digamos, que impulsan todo este proceso de la transición y que se están haciendo en el país. Una medida muy importante que en principio fue discutida y era que le daba el Plan Nacional de Desarrollo la obligación a los comercializadores que participen en el mercado de energía mayorista, que entre el 8 y el 10% de sus compras de energía tienen que provenir de fuentes no convencionales de energías renovables. Ahí entonces hubo una discusión de la intervención en el mercado, etcétera, pero es un tema que se ha venido dando y se ha venido trabajando, y con la entrada de nuevas fuentes, digamos que el proceso seguramente se va a poder dar sin problema, pero este ha sido otra norma muy importante que se dio. Se acaba de expedir un decreto muy reciente, el decreto 129 de 2020, que dice que todos los procesos de entrada de los proyectos de las fuentes no convencionales de energías renovables ya no tengan que tener el trámite ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, sino que todo lo haga la UME, porque el trámite ambiental muchas veces era muy demorado, entonces tenía ese proceso. Este decreto es reciente, de hace unas semanas, hizo más simples los procesos, la simplificación de los procesos del trámite ambiental que se deben hacer únicamente ante la UME. La ley 236 de 2020 también es una ley expedida recientemente por el Congreso de la República. Permite que contra el presupuesto nacional de la Nación se financien proyectos que tengan las entidades territoriales, los municipios y departamentos para incluir procesos de generación con fuentes no convencionales de energías renovables. En el tema de movilidad eléctrica también ha habido una normatividad muy extensa en Colombia. Se redujo el impuesto, en ningún caso el impuesto a los vehículos puede ser mayor del 1%, en otros vehículos están el 1,5%, el 2,5% y hasta el 3,5%, dependiendo del valor del vehículo. Se hizo un descuento del 10% en la revisión tecnomecánica que tienen que tener todos los vehículos. Se dio incentivo a las entidades territoriales para que adopten esquemas de descuento sobre el registro del impuesto a las tarifas diferenciales. Se les quita a los vehículos eléctricos la restricción a la circulación. Aquí tenemos en algunas ciudades restricción a la circulación por efectos del tráfico. En Bogotá lo llamamos pico y placa o día sin carro. Los vehículos eléctricos están exentos de eso. Se hacen parqueaderos preferenciales para los vehículos eléctricos. Hay una iniciativa que las entidades que tengan, las ciudades que cuenten con sistemas de transporte masivo, al 2035 tienen que tener un 100% de su flota proveniente, que sean vehículos eléctricos. También ha sido un proceso para incentivar ese tema. Estaciones de carga rápida, y le dio a los municipios, a las autoridades de planeación, la autorización para expedir reglamentación
que facilite todo este proceso de la recarga, de las estaciones de carga y de todas las necesidades y requerimientos para el desarrollo de la movilidad eléctrica. El apoyo de la región Caribe, el otro reto que tiene es que el Plan Nacional de Desarrollo permitió que se hicieran actividades de generación, distribución y comercialización de manera integrada para que algunas empresas pudieran participar en la licitación que ya se adjudicó para proveer un nuevo operador de servicios de la región Caribe. Autorizó a la Nación para tomar medidas que fortalezcan el fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, que es la que financia buena parte de las operaciones de la región Caribe. Creó una sobretasa de 4 pesos por kilovatio hora para los estratos 4, 5 y 6 para fortalecer ese fondo empresarial para cubrir algunas deudas de la región Caribe. Una sobretasa del 1% de los ingresos de las entidades vigiladas por la Superintendencia para fortalecer el fondo empresarial. Autorizó a la Nación para asumir los pasivos pensional, prestacional y el pasivo Electricaribe con el fondo empresarial. Todo esto para facilitar un proceso que, repito, ya se dio, que fue el de adjudicar a un nuevo operador en la región Caribe, que se hizo en el mes de marzo. Está en proceso de empalme y tiene que entrar, los nuevos operadores tienen que entrar ahora en septiembre. La región Caribe, que eran 7 departamentos, se partió en 2. Una se llamó Caribe Sur, la otra se llamó Caribe Mar. En uno estuvo EPM, en la otra estuvo la empresa de energía de Pereira, aliada con otras empresas privadas. Ya están empezando ese proceso de transición. Ahí ese es un reto muy crítico, repito, que tiene el país, porque es una región que tiene una prestación del servicio con unas condiciones de calidad muy críticas, pero ya se están haciendo todos los procesos de empalme y se requieren inversiones más o menos por $3.000 millones en cada uno de los tramos en los que se partió la región Caribe con el propósito de mejorar las líneas, las redes y el proceso de prestación del servicio. Yo decía que la generación con fuentes no convencionales empezó en el año 2014, pero estuvo muy quieto hasta el año pasado. Perdón. La ley 1715 del 2014 creó los incentivos tributarios, pero no se había desarrollado los proyectos de fuentes no convencionales de energías renovables. El año pasado hubo una subasta que tuvo muy buen éxito. Se presentaron 22 empresas y se adjudicaron 8 proyectos de generación con fuentes no convencionales de energías renovables, 5 eólicos y 3 solares con una capacidad efectiva de 1.298 megavatios. Aquí están, 1.290 megavatios de capacidad instalada, de los cuales 3 son solares y 5 son eólicos. La mayoría de los eólicos están en La Guajira, que es el norte del país, que tiene un potencial enorme en términos de viento. Los otros solares están en otras regiones del país, algunos en la costa norte también. Estamos hablando de 1.290, que fue la primera adjudicación, y hubo un mecanismo complementario, porque en estos proyectos no se cubrió la totalidad de la cobertura esperada por la UME, y entonces hubo un mecanismo complementario que adjudicó otros 254 megavatios de capacidad instalada. Conclusión, se adjudicaron 1.500 megavatios de capacidad instalada, que son proyectos de energía solar y eólica que deben empezar a funcionar más o menos entre el 2021 y el 2022. ¿Eso qué hace? Eso hace que la matriz que hoy tiene 400, 500 pase a tener más o menos 2.000 megavatios, 2.200 megavatios de capacidad instalada, y es ya casi cumplir con las metas del actual gobierno y empezar a caminar el camino que duró 4 años en el limbo y que no andaba, pero ya empezó a despegar, digamos, este proceso de crecimiento de las energías renovables no convencionales en Colombia con esta adjudicación que se hizo el año pasado. Aquí está un potencial de generación eólica. La Guajira, aquí está el promedio mundial. El promedio mundial tiene un potencial de generación de 1.100 vatios por metro cuadrado a 50 metros de altura y de 751 vatios por metro cuadrado a 10 metros de altura. Y la Guajira, fíjense, está en 1.900 vatios por metro cuadrado. Tiene un potencial enorme y allá es donde se están generando, donde se están focalizando la mayoría de los proyectos eólicos. Es la punta norte del país y tiene un potencial eólico muy grande, y ahí hay un potencial de crecimiento muy grande de las energías renovables. Entonces, este proceso ya empezó, repito, lo que duró en cero muchos años, ya tenemos casi 2.000 megavatios, 500 operando y 1.500 en adjudicación que tienen que entrar a operar en los próximos años. Por tanto, ese proceso ya empezó
y diríamos que Colombia tiene un potencial muy grande para crecer, tanto en la energía solar como en la eólica, en las diferentes regiones del país. Aquí está el potencial de generación solar. También tenemos unas regiones del país con un muy buen potencial de generación solar. Quiere decir que el promedio mundial de radiación es de 3.900 vatios hora por metro cuadrado y algunas regiones de Colombia están en los 4.800, 5.000 y 6.000 y por tanto también tenemos un potencial muy grande. Entonces, yo diría, para terminar con esta parte de las perspectivas de crecimiento de las fuentes no convencionales, es que el proceso que empezó en 2014 con la ley 1715, que duró unos años quieto, yo diría que ya se empezó a dinamizar. Ha habido una gran cantidad de regulación que está impulsando ese proceso en el país y estoy seguro que vamos a llegar al año 2031 a tener ese 12 más 5, 17% de la matriz de generación en las fuentes no convencionales de energías renovables. Y finalmente los proyectos que están en la UME, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética, hoy hay 447 proyectos en las diferentes fases 1, 2 y 3, y de esos 447 proyectos tienen 18.389 megavatios, de los cuales 9.700 son megavatios, son proyectos solares, y 2.650 megavatios son de proyectos eólicos, y por tanto se sigue moviendo ese mercado, se está moviendo ese sector. Estos son proyectos que están en la UME en procesos de aprobación y de desarrollo y que algún día, en algún momento, saldrán al mercado. Entonces yo concluiría aquí ya la presentación diciendo pues que, y si estamos empezando a hacer esa transición, ya empezamos a caminar ese camino, lo estamos haciendo con un sector seguro, sólido, que tiene dificultades y que ha tenido retos, pero creemos que tiene la institucionalidad suficiente para avanzar en ese proceso de darle seguridad y ampliar el nivel de cobertura en el país en los próximos años. Con eso termino. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor Sarruc, por su presentación. Vamos a dar inicio al módulo de preguntas que han ido realizando a través del chat. Nos pregunta Pablo Suárez, ¿la generación en base a residuos urbanos e industriales aplican para los beneficios? Básicamente la biomasa. La biomasa fue la que se incluyó en la ley 1715. Esa se aplica para los beneficios tributarios. Pregunta Beatriz Lara, ¿pueden participar directamente en la demanda en el mercado mayorista? ¿A partir de qué tamaño? La demanda, lo que dice la ley es que estos pequeños generadores de menos de 10 megavatios y de más de 10 megavatios se tienen que conectar a la red. Es obligación de los operadores de red conectarlos a la red. Los operadores de red tienen que publicar las condiciones técnicas que tienen que cumplir los proyectos, y si los proyectos cumplen esas condiciones técnicas, los tienen que conectar a la red y se conectan en doble vía para inyectar a la red los excesos que tengan y por tanto se puedan llevar al mercado en general, y se conectan como un exceso en doble vía, lo que generen los generadores en pequeña escala. Bien, pregunta Mauricio Figueroa. Colombia, en base a sus existencias de carbón, ¿por qué la baja generación de energía eléctrica a partir de esta fuente? Porque digamos que es una fuente que se empezó a desarrollar en los últimos 20 años. Este proceso de producción de carbón en la región Caribe empezó en los años 80, pero digamos que se le ha incorporado a la matriz casi un 15% en generación de carbón. Entonces, no ha sido menor. Lo que pasa es que Colombia tradicionalmente lleva 70 años, 100 años siendo una generación hidroeléctrica. Entonces, se empezó a incorporar en los últimos 30, 40 años y ya tiene un 15%, que es una participación importante, pero es que antes de los 80 era cero el carbón porque no teníamos esa producción. Y bien, por honor al tiempo, la última pregunta, Beatriz Lara, ¿cómo se va a manejar el incremento de reservas que requiere respaldar el sistema ante el crecimiento en la participación de no convencionales, solar y eólica? No, yo creo que el país tiene claro, digamos, que tenemos que tener, hemos tenido una buena provisión de energía, pero hemos estado muy concentrados fundamentalmente
la hidráulica. Entonces es muy importante complementar la matriz, empezar a generar un crecimiento importante de estas fuentes no convencionales de energía para que le den ese complemento a la matriz, porque estamos muy sometidos. Este año, por ejemplo, tuvimos una alarma ya de que los embalses hace 3 meses, los embalses hídricos por el verano que estábamos pasando, estaban en un 30%, 32% de la capacidad operativa. Hoy están en el 62%. Desde marzo hasta hoy han pasado del 32% al 62%, porque se ha venido incentivando la salida al mercado de las otras fuentes de generación, sobre todo de gas y de carbón. Y eso nos va a hacer que lleguemos al verano del 2020-2021, que es noviembre, enero de 2021, con unos embalses en unos niveles del 70%, cerca del 70-75%, que sería lo que quitaría toda posibilidad, digamos, de que haya una suspensión en el servicio de energía. Pero hace 2 meses estábamos muy preocupados porque es una matriz muy concentrada en el tema hídrico. Entonces creemos que este impulso a estas fuentes no convencionales tiene que hacer, entre otras cosas, darle seguridad a la matriz complementando las diferentes fuentes de generación, y eso lo tiene claro el país, y por eso empezamos a andar ese camino y ya se está desarrollando, y con seguridad va a haber muchísima más inversión nacional y extranjera en el desarrollo de que esa matriz se complemente con estas fuentes no convencionales. Muy bien, doctor Sarrup, muchísimas gracias nuevamente. Le agradecemos por habernos acompañado el día de hoy. No sé si tiene algún comentario final. No, señora, a ustedes muchas gracias y que por la invitación, y pues seguimos trabajando en ese tema por un sector tan importante como es la energía en Colombia y en el mundo. Bueno, muchas gracias, y a todos los asistentes les agradecemos la participación a este webinar y los invitamos a que se conecten la próxima semana, el miércoles 12 de agosto a las 10 a.m. de Colombia. Ese webinar estará relacionado con la hoja de ruta circular para el sector del cemento y del concreto. Estará a cargo de Philippe Fontá, fundador y CEO de la empresa consultora Scrum. Este webinar busca crear conciencia sobre el hecho de que el sector del cemento y concreto deben tomar el liderazgo para transformar sus actividades a través del prisma de la economía circular. Así que están todos invitados. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén enterados de todas las actividades de FICEN y las noticias de actualidad de la industria. Y el webinar que acabamos de ver estará también disponible en la página web de la Federación a partir de la próxima semana. Al finalizar este webinar se abrirá automáticamente una encuesta relacionada con el desarrollo de la videoconferencia, así que les agradecemos que nos ayuden a responder. Gracias a todos por su participación y los esperamos el próximo miércoles. Que tengan un feliz día. Muchas gracias.